resolver algo tan simple como generar espacios para que la gente se pueda testear. Tenemos en la mesa invitados que está en la Argentina, Pablo Goldsmith, es un virólogo, él es argentino pero reside en Francia, está de visita en el país. Le agradecemos que haya venido para darnos una mirada local y una mirada internacional de la pandemia para tratar de comparar qué se está haciendo bien y qué es lo que se está haciendo mal en el país. Usted, doctor, buen día, cuando ve estas imágenes, ¿qué es lo que siente? Mire, lo primero que yo puedo decir es calmar un poco el ambiente, calmar a la gente y calmar la histeria que se está viviendo en todo el mundo por problemas que, si usted quiere, podemos hablarlos, de una enfermedad respiratoria viral que produce efectos graves en personas vulnerables y en personas mayores. De ahí hay algo que es muy importante de señalar y que lo escribí en el último artículo, que tiene que ver con lo que dijo un escritor francés, Camus, que dijo: mal nombrar las cosas agrega infelicidad al mundo. Y estamos agregando infelicidad. Y le puedo explicar por qué. Cuando aparece este virus en la China, se desarrolla un test de PCR y se desarrolla un test de antígeno para gente que llega a las urgencias del hospital de Wuhan con fiebre, con síntomas y con tos. Estos test que se están utilizando ahora son test de confirmación de diagnóstico clínico, no se validaron en poblaciones sanas. Entonces, ¿por qué enloquecer con que hay que hisopar a todo el mundo cuando el valor pronóstico de los falsos positivos y falsos negativos es alto? En la Revista Argentina de Salud Pública publiqué el año pasado, en diciembre, un análisis de todas las publicaciones para tranquilizar a la gente, y hay que leerlo, porque no es porque uno haga hisopados a todo el mundo y porque se enloquezca la población que las cosas se van a arreglar. Hay población vulnerable, hay que ocuparse de ellos. Yo pienso que la autoridad sanitaria está haciendo lo mejor que puede, pero ya basta de estar todo el día ocupando todo el espacio mediático y científico con cosas mal nombradas, como por ejemplo un hisopado que no es para la población sana, y segundo, inyecciones creyendo que mal nombradas, y de eso, si usted quiere, podemos hablar. Entonces, no es un problema solo de la República Argentina o de América Latina, es un problema del mundo, y tiene que ver sobre todo con una historia de el conocimiento de la virología de mis colegas y de algunos que están apareciendo como paracaidistas, dando opiniones de cosas que no se conocen, porque las infecciones respiratorias las conocemos claramente, la manera de tratarlas, de diagnosticarlas desde el 2003. ¿Qué pasa que ahora están todos enloquecidos con esto? Yo realmente no entiendo. Tenemos medios rápidos de comunicación, tenemos los smartphones, tenemos una especie de excitación permanente en la cual los noticieros, por ejemplo, de Francia, de hoy a la mañana, 90% hablaban de un problema que prácticamente no produce hospitalizaciones en terapia intensiva. Y la gente puede morir de infarto o de un AVC por la placa que tenemos aquí, y no se les están haciendo en este momento ecografías para ver qué pasa en la carótida. Entonces, cuando uno ve todo esto y la cantidad de espacio que ocupa, hablar de hisopados, hablar de la violencia de estos test que no están mal nombrados, y hablar de unas inyecciones que están mal nombradas y de una enfermedad que está mal nombrada, todo esto hace que estemos agregando infelicidad. Doctor, hablando de infelicidad, vemos la infelicidad del personal de salud, ¿no? Que hace 2 años batalla y tiene que enfrentarse a esta situación. No nos olvidemos que en la Argentina hubo más de 117.000 muertos, ¿eh? O sea, hubo una pandemia. Estoy hablando solamente de los números de nuestro país. Los números en otros lugares del mundo son otros. Pero, ¿qué piensa usted de esta agresión, de estas agresiones, de esta situación de tensión que existe entre el personal de salud? Usted ve que usted está hablando de una cifra de muertos, y cuando uno empieza a analizar toda la mortalidad realmente, directamente implicada a un virus respiratorio, por ejemplo en España,
Francia o en Europa, uno puede decir que hubo un 7 al 9% más de muertos que el año que hubo más muertos, lo que significa que los datos no son claros. Segundo, 30, 70 veces más gente de más de 70 años. Entonces, estamos enloqueciendo con noticias, estamos ocupando, yo estoy acá ocupando espacio que tal vez tendrían que ocupar otros especialistas de problemas que son muchísimo más urgentes en la Argentina. Y bueno, hubo 119.000 personas que fallecieron, directa o indirectamente asociados a una infección respiratoria. ¿Cuál es realmente el rol de este virus? Se piensa que a lo mejor aumentó de 7% la mortalidad. ¿Y por qué? Porque en un principio no se estudió lo que se sabía. Se sabía del SARS y del MERS que las infecciones virales respiratorias no alcanzaba con decir tómese un paracetamol o tómese ibuprofeno y quédese en su casa. O sea, es algo que el mundo no vio. No, que mis colegas no leyeron. Porque todo esto que yo le cuento no lo invento. Se sabía que cuando alguien tiene dímeros, significa que hay una lastimadura chiquita en el pulmón y que estos coágulos pueden producir trombosis. ¿Qué pasa? En todas las municipalidades de la República Argentina ¿hay algún aparatito para medir dímeros, para meter a la gente con anticoagulantes intravenosos o subcutáneos? Yo no lo sé. Ese es el problema. No hay que hacer resonancia magnética. Bueno, la resonancia son $3 millones el aparato, pero un aparatito para hacer dímeros no es caro. Contar glóbulos blancos no es caro. Entonces, una persona llega, usted ve que tiene síntomas. Mire qué fácil que sería el algoritmo que ahora se aplica y que lo sabíamos desde el 2003. Los que estamos en virología, se le hace un recuento globular. Tiene linfocitos altos o muy bajos, hay un virus. Segundo, usted dice, ¿qué le pasa con la proteína C reactiva? Es una proteína que produce el hígado y que le está diciendo hay una lastimadura o una agresión. Perfecto, la hacemos. Número 3, está lastimado el pulmón, le hacemos los dímeros. Hay fiebre y la presión de oxígeno baja, en ese caso se le da cortisona, desde ese momento se bajó la mortalidad. Mire qué fácil hubiera sido que nos ocupemos de bien formar a los chicos, a los residentes, a los médicos, y no dejar que esto ocupe todo el espacio mediático y científico sin tener en cuenta que todo esto tiene una historia. Y así usted ve a los médicos que están de alguna manera sometidos a esta situación, porque veíamos claro, estas imágenes de esta chica muy joven, médica, que hace horas y horas que está trabajando haciendo hisopados y que además tiene que ocuparse de otras situaciones al mismo tiempo, claro, y la gente encima la enfrenta, ¿no? Ahora, usted sabe que, por ejemplo, en Francia, le puedo contar un detalle. Cuando uno analiza las cifras que dicen que, por ejemplo, en Marsella hay 70% de las camas ocupadas por COVID la semana pasada, y yo digo, no se puede decir que cara dura, pero qué mala fe tiene la autoridad, porque dice 70% de 15 camas de una ciudad de varios millones de habitantes. ¿Qué pasa? Para las fiestas, el personal se fue de vacaciones, tiene derecho a las vacaciones. Entonces, no había personal, se habilitaron 15 camas, se crea un pánico absoluto, la gente se enloquece porque piensa que 70% de las camas de terapia están ocupadas. Pero no, 15 camas, ¿qué significan en una ciudad de varios millones? Está toda la información. Doctor, sí, yo lo escucho a usted describiendo cómo es la enfermedad, cómo se trata, que se conoce de 2003, al menos los colegas suyos que están en virología, pero es grave. A ver, en mi caso, y perdón por la autorreferencia, yo estuve en terapia intensiva, estuve a punto de morirme. Usted tiene comorbilidades, ¿no es cierto? Tengo presión alta. Perfecto, entonces. Y le digo otra cosa, mi padre murió por COVID. Perfecto, su papá, cuando él empezó a toser, a sentirse mal, le hicieron los exámenes y enseguida le pusieron prednisolona, no. ¿Cuántos días esperaron? El problema es ese, es que hay un algoritmo A, B, C, D. Viene la persona, se hace... Bueno, todo esto se sabía. Ahora se está aplicando y ahora la gente se muere menos. ¿Cuántos días pasó hasta que la enfermedad se empieza a tratar correctamente? ¿Me entiende? Y sí, eso es lo importante. Usted dice que estuvo mal asesorado, entonces, por ejemplo, el gobierno argentino, diferentes países. No digo el gobierno argentino, de ninguna manera. No, eso no lo puedo decir, porque yo no vivo acá, pero sí le puedo decir que las autoridades sanitarias en Europa, que es donde yo vivo, fueron nombradas todas a dedo.
Y usted, ¿cómo puede entender que las decisiones que toma el Poder Ejecutivo francés se hagan en un búnker antinuclear a 15 metros bajo el nivel de la Tierra? ¿Qué tiene de tan secreto esto? Bueno, se nombró gente y esta gente no conoce la historia de la virología. Entonces, ¿qué pasa? Si usted hace las cosas simplemente, hay gente vulnerable, hay gente hipertensa, hay gente que es diabética, y la obesidad se sabe que es una enfermedad inflamatoria crónica. La gente que está en sobrepeso tiene una inflamación crónica. Entonces, esa gente es vulnerable. ¿Vulnerable a qué? A cualquier virus respiratorio. Interesantísima la charla, doctor. Vamos ahora